poco de teología, ve a Romanos, porque Romanos es una carta eminentemente doctrinal. Y en los versículos que hemos visto, o en los capítulos que hemos visto del 1 al 5, el apóstol Pablo ha presentado un cuadro, yo diría que poético hasta cierto punto, del pueblo de Dios. Él los ha considerado justificados por la fe, luego los pone en una posición de gracia y finalmente los lleva a un estado de regocijo y gloria. Entonces, uno ve al pueblo de Dios, lo ve realmente bien, los ve ahora aceptados por Dios, han sido justificados, los ve que están en una posición donde la gracia del Señor los ha alcanzado, y también los ve en su tiempo glorificados en Dios. Es como decir que antes pertenecíamos a Adán, el autor del pecado, el autor de la muerte, y ahora pertenecemos a Cristo, el autor de la salvación, el autor de la vida. Y luego concluye en el capítulo 5, donde dice algo que es chocante para los judíos, y que yo creo que aún es chocante al día de hoy para muchas personas en este mundo. Y eso tiene que ver con la gracia. Tiene que ver con la gracia y tiene que ver con el pecado. Y él dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea que no es tan importante que cumplas la ley, porque la ley no te va a salvar. Las obras no te van a salvar. La gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios está por encima de la abundancia o de la cantidad de pecado que cualquier mortal pueda tener. Por lo tanto, cuando un ser humano, pecador, caído, es alcanzado por la gracia divina, la gracia de Cristo tiene el poder para perdonar sus pecados. Por eso que dice Pablo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y eso era un poco chocante para muchas personas, porque siempre queremos tener nuestro granito de contribución a la salvación de nuestras almas. Y lo que yo hago. Pero no, aquí no se trata de lo que yo hago, sino de lo que Cristo hizo. De lo que Él hizo completamente en la cruz del Calvario, sin costarnos nada a nosotros. Pero cuando Él habla de esto, poco o nada, yo hallo que se ha dicho acerca de la vida del cristiano, del discipulado o del crecimiento del cristiano. Porque imagínate tú vienes cada domingo, oyes la palabra del Señor. ¿En qué contribuye eso a nuestra vida? Puede contribuir en un sentido a que simplemente tú oyes la palabra, oyes la predicación y te parece, como muchos lo dicen cuando yo pregunto, ¿y cómo te pareció eso? Interesante. Y la verdad que cuando me dicen interesante no entiendo qué es lo que me quieren decir. Porque interesante es una palabra muy amplia, muy general. Pero otros tal vez pueden oír la palabra del Señor y dicen, wow, nunca había oído eso, y eso me hizo confrontar con mi pecado que tengo. Me edificó. Pero la palabra del Señor debe producir en nosotros, en la medida que más la escuchamos, debe producir algo de lo cual Dios está siempre esperando en nosotros, y es santidad. Oímos la palabra del Señor para ser cada día más santos, para ser hoy mejores que ayer, ser hoy mejores que el año pasado. Antes yo era un boca sucia, era un borracho, era un pornográfico. Eso quedó en el pasado. Soy una nueva criatura. Y lo que me ha ayudado es la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué criticaban a Pablo? Bueno, porque parecía que Pablo, con la enseñanza que había dado, era como que si estimulara a la gente a que pecaran. Entonces la gente le hace una pregunta a Pablo y le dice, ¿continuaremos en pecado para que entonces la gracia abunde? Ellos estaban de alguna manera dando por sentado
que el evangelio de la libre gracia que defendía el apóstol Pablo realmente alentaba a la desobediencia y enaltecía el valor del pecado, porque les prometía a los pecadores podían darse toda clase de gusto perverso en este mundo sin el temor de perder el venidero. A estas personas que creen a veces, o este grupo de personas, se los conoce también como antinomianos. Anti, que quiere decir contra, y nomianos, que viene de nomos. Es decir, que eran gente que estaban contra la ley, en contra de la ley. Yo creo que hoy ocurre lo mismo. Si nosotros proclamamos el evangelio paulino, el verdadero evangelio paulino, el evangelio de Cristo, de Pablo, con su énfasis en la gratuidad de la gracia y la imposibilidad de la salvación por uno mismo, con seguridad que se nos hará la acusación de ser antinomianos, de ser contrario a la ley, porque la gente siempre quiere hacer algo, pero nadie ha podido cumplir la ley. Y si nosotros no provocamos esta reacción cuando predicamos, es probable que no estemos predicando el evangelio de Pablo. Lo que la gente debe saber es que si los pecados son muchos, la gracia de Cristo es mayor. Eso debe saber la gente. No importa qué cantidad de pecados, cuál es la magnitud o la negrura de tus pecados, eso no importa. La gracia de Cristo para perdonar los pecados es mayor. Y la respuesta de Pablo a sus críticos es que la gracia de Dios no solo perdona los pecados, sino que también nos libera de pecar. Porque la gracia del Señor hace algo más que declararnos justos, hace más que justificarnos. La gracia del Señor también nos santifica y la gracia de Cristo nos une al Señor y nos invita a ser o a tener una nueva forma de esclavitud, a ser esclavos de Dios, a ser esclavos del Señor. Y no ser esclavos de nuestras glándulas, no ser esclavos de este mundo, ni a ser esclavos del pecado. El día de hoy vamos a contemplar este sermón titulado Unidos a Cristo, unidos a Cristo. Y el texto que vamos a utilizar es Romanos capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Y he dividido este sermón en 7 puntos. Y en la medida que vayamos desarrollando cada punto, iremos leyendo la parte que corresponde para no perdernos mucho en el mensaje. El primer punto que quiero yo ver con ustedes es esta confirmación de lo que dice el apóstol Pablo, de que el cristiano es alguien que está muerto al pecado. A Pablo le preguntan, ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y él responde en el versículo número 2, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo? Pablo era alguien que como creyente se consideraba muerto al pecado. Él rechaza la noción de que la gracia de Dios nos otorgue licencia para pecar. Se dice que los creyentes pueden persistir en el pecado, pero lo que Dios dice en su palabra es que el creyente ha muerto al pecado. De modo que si un cristiano ha muerto al pecado, ¿cómo va a vivir en el pecado? Es, yo diría que un absurdo esencial vivir en el pecado cuando alguien ha muerto al pecado. Dice Romanos 6:10, un poquito más abajo, dice, porque en cuanto a que Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto Él vive para Dios. Ahora, ¿de quién está hablando aquí? Está hablando de Cristo. Pero en el versículo número 2, Pablo dice que nosotros hemos muerto al pecado. Pero el 10 dice que es Cristo que murió al pecado. Ahora, la pregunta es,
¿qué significa para el creyente morir al pecado? Nosotros hemos muerto al pecado, dice Pablo. Bueno, significa que Cristo llevó la condenación por el pecado. ¿Cuál fue la condenación por causa del pecado en Cristo? La muerte. Como Cristo llevó el pecado, como Dios lo hizo pecado por nosotros en la cruz, el resultado de esa condenación en Cristo fue la muerte. En consecuencia, el pecado ya no tiene derechos ni demanda sobre Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya pagó la deuda. La paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Cristo nunca había pecado mientras vivió en la tierra. Cuando fue a la cruz, se hizo pecado por nosotros. La deuda o la condenación por causa del pecado era la muerte. Es como cuando a un preso le dictan sentencia y 16 años de cárcel. Y él va a la cárcel. Y cuando sale y cumpla sus 16 años, ¿qué condenación va a tener él? Ya pagó la deuda, la condena ya la pagó. Cristo ya había pagado la deuda. La condenación por el pecado ya había sido consumada. De modo que Dios lo levantó de la muerte, por lo cual ahora Él vive para siempre delante de Dios, o para Dios. Entonces, morir al pecado se trata de algo común dentro del pueblo cristiano. Porque lo que es cierto de Cristo es igualmente cierto en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque los cristianos estamos unidos a Cristo. Ahora, eso es de Cristo. ¿Y qué de nosotros? Bueno, nosotros también hemos muerto al pecado, dice el apóstol Pablo, en el sentido de que por la unión con Cristo se puede decir que hemos llevado la pena correspondiente. Es decir, al estar unidos a Cristo el Señor, su muerte se convirtió también en nuestra muerte. Nosotros podemos decir con certeza, nosotros hemos muerto al pecado porque nosotros estamos unidos con Cristo. Participamos, en otras palabras, en sus beneficios al estar unidos con Cristo. El cristiano es alguien que está unido por Cristo. Eso es lo que lo caracteriza. Separado de Cristo, nada podemos hacer. El cristiano es por eso alguien que ama a Cristo, conoce a Cristo, entiende a Cristo, porque está unido a Él. En segundo lugar, los cristianos también hemos sido bautizados en la muerte de Cristo. Dice el versículo número 3, ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Bautizados en la muerte de Cristo. Cuando la Biblia habla de bautismo, tenemos que tener en cuenta tres cosas. En primer lugar, el bautismo significa bautismo con agua, a menos que en el contexto se indique lo contrario. Por ejemplo, la Biblia habla de bautismo en el Espíritu, bautismo en fuego, pero si no se indica nada de eso, se habla de bautismo en agua. En segundo lugar, el bautismo significa, es decir, el bautismo en agua, ¿qué significa? Significa unión con Cristo, especialmente con el Cristo crucificado y resucitado. Su significado esencial era de que en el bautismo estamos unidos a Cristo. Ser bautizado en Cristo significa no solamente estar unidos en Él, sino también tener relación con Él. Por eso todos los creyentes, cuando se bautizan, hacen una confesión pública de su fe en Cristo. Ese es un acto simbólico, donde no solamente dicen yo creo en Cristo, confieso a Cristo que es mi Señor y es mi Salvador, sino que también dicen ellos, estoy ahora unido a Cristo. He ahí que el bautismo es el primer paso de obediencia que da el cristiano. El bautismo no tiene que ser por presión ni por emoción.
El bautismo es hecho por convicción. ¿Quiénes se deben de bautizar? Los creyentes, los que creen en Cristo, los que confían en Cristo, los que entienden que ahora están unidos a Cristo. Pablo entendía muy bien eso. Por eso que él decía, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús? Él sabía que estaba tan unido a Cristo que él decía, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa unión con Cristo es trascendental en la vida del cristiano, es esencial, es medular. Pero en tercer lugar, el bautismo no asegura por sí mismo lo que significa. Pero el punto fundamental que quiere destacar el apóstol Pablo cuando habla de que somos bautizados en la muerte de Cristo es que ser cristiano exige una identificación personal y vital con Jesucristo. Y que esta unión con Él se exhibe de manera dramática. ¿Sabes dónde? En el bautismo. Cuando la gente se bautiza es porque ha llegado a un entendimiento claro de quién es Cristo y también de su condición. Y lo primero que dice, no, yo quiero bautizarme. ¿Por qué tú crees que en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando Pedro da su primer sermón, dice la Biblia que como 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia? Porque cuando él predicó el evangelio de Cristo, entendieron, comprendieron el evangelio y supieron que ellos, en verdad, por la fe en Cristo el Señor, ahora eran todos ellos gente que estaba unida a Cristo el Señor. En tercer lugar, Pablo ve a los creyentes no solamente muertos al pecado o bautizados en la muerte de Cristo, sino que ahora los ve también resucitados en Cristo. Dice el versículo 4 y 5 de Romanos 6. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Desde el versículo 3 hasta este versículo 5 que hemos leído, hay referencias a la muerte, a la sepultura y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero también a nuestra participación con Él en estos tres hechos. ¿Cómo puedo yo participar de lo que Cristo hizo si el evento o el hecho histórico de la vida, muerte, sepultura y resurrección de Cristo fue hace más de 2000 años? Bueno, lo cierto es que la muerte y la resurrección de Jesucristo no son solamente hechos históricos y doctrinas significativas, sino que también son experiencias personales. Dado que por medio del bautismo de fe entramos a compartir tales hechos nosotros mismos. ¿Cómo? Por la fe en Cristo. Dice el versículo 4, dice, también nosotros andemos en novedad de vida. Cristo vivió, murió, fue sepultado y resucitó. Cuando resucitó, Él empezó a andar en una vida diferente, nueva. Una vida nueva. Eso quiere decir novedad de vida. El texto nos dice, también nosotros andemos en novedad de vida. Es decir, como resucitados, como Cristo el Señor. De hecho, la nueva vida de resurrección de Cristo, que comienza ahora y será completada el día de la resurrección de entre todos los muertos. Por lo tanto, yo pienso, queridos hermanos y amigos, nosotros compartimos la muerte y la resurrección de Cristo. Porque como dice el versículo 5, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte,
ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. El cristiano ha muerto con Cristo y ha resucitado con Cristo. ¿Qué hecho más glorioso el poder disfrutar de los beneficios que Cristo hizo por nosotros? ¿Y sabes dónde ocurre todo eso? Simbólicamente ocurre en el bautismo. Allí ocurre. Ese sumergirnos en las aguas es como una muerte. El momento mientras las aguas nos cubren y quedamos debajo de las aguas es como un entierro. Y al momento de salir de las aguas y de levantarnos, simboliza resurrección. Eso simboliza el bautismo. Simboliza muerte, sepultura y resurrección. De alguna manera, nuestro bautismo fue como una especie de funeral. Un funeral, sí, y una resurrección de la tumba también. Morimos, pero también resucitamos. Porque por la fe interior y el bautismo exterior hemos sido unidos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Y de este modo es que nosotros pasamos a compartir las bendiciones de parte del Señor. Y son estas bendiciones las que Pablo, de aquí en los versículos siguientes, toma un tiempo para explicar a continuación, desarrollando al menos tres cosas. En primer lugar, el significado de esa muerte en los versículos 6 y 7. El significado de esa resurrección en los versículos 8 y 9. Para finalmente reunirlos en un solo versículo en el 10. Veamos entonces ahora el cuarto punto, cuando Pablo habla acerca del viejo hombre. Y él dice que ese viejo hombre ha sido crucificado con Cristo. O sea, ¿cuál es el significado de esa muerte con Cristo? Leamos lo que dice el versículo 6 y 7. Dice, sabemos, esa palabra es importante. Hay algunos que se atreven a decir, no, nadie sabe quién es cristiano. Bueno, el apóstol Juan dijo, sabemos que tenemos el Espíritu de Cristo. Y esa palabra sabemos no está aquí por casualidad. Dice Pablo, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Dos frases que habla aquí, viejo hombre y cuerpo de pecado, que no son lo mismo, porque si fuera lo mismo no tuviera sentido la oración o el versículo. Pero aquí se nos dice que algo ocurrió con el fin de que pudiera ocurrir otra cosa y con el objeto de que se produjese un tercer hecho. Algo ocurrió, ¿no es cierto? Eso es lo que nos dice la Escritura. Y nosotros las comprendemos mejor si lo entendemos en el sentido inverso, de atrás para adelante. El versículo 6 y 7, si lo quisiéramos comprender, diríamos algo así como esto. Hemos sido libertados del pecado porque nuestro cuerpo del pecado fue destruido y nuestro viejo hombre fue crucificado. Así lo diríamos si quisiéramos entenderlo tal vez mejor. Pero la Biblia lo pone en el orden que tiene que estar. Ahora, antes de que nosotros pudiéramos haber sido rescatados, dice la Escritura que el cuerpo del pecado tiene que perder su poder. El cuerpo del pecado. Y esta conquista tiene que ocurrir antes de que el hombre sea liberado de esa esclavitud en la cual está sumergido. ¿Pero qué es el cuerpo del pecado? Dice el texto que hemos leído, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. ¿Qué es el cuerpo del pecado? ¿Qué significa eso? Bueno, es nuestro cuerpo dominado, gobernado, condicionado o controlado por el pecado. Es nuestro cuerpo. No puedo decir como lo dice la NBI,
el cuerpo pecaminoso. Esa es una doctrina o una creencia de los gnósticos, donde dicen que todo lo que era del soma, todo lo que era del cuerpo, decían ellos, eso es malo. No podemos decir eso. El cuerpo lo creó Dios, pero de lo que sí estamos conscientes es que el cuerpo del pecado es dominado, controlado por el pecado. Porque el pecado usa nuestro cuerpo para sus propios fines malos, pervirtiendo nuestros instintos naturales, pervirtiendo nuestros miembros. Por ejemplo, degrada el sueño. Anoche yo puse un mensajito en el grupo. Tomen 8 horas para que descansen y no se vengan a dormir aquí. No coman tan tarde. Y un consejo que de vez en cuando los puedo dar. Pero ¿qué hace el pecado en nuestro cuerpo mortal, en nuestro cuerpo débil? Bueno, toma el sueño y lo convierte en indolencia. Degrada el sueño. No tomamos el sueño como tiene que ser para descansar, para recuperar energía, para tomar fuerzas. El cuerpo tiene hambre. El pecado entra y el hambre lo convierte en glotonería. Por eso es que la gente se sobrepasa en el peso, porque se vuelven glotones, comen a cualquier hora. El pecado toma nuestro cuerpo y el deseo sexual que Dios lo creó para disfrutarlo con su esposa, con su reina o con su príncipe, lo vuelve en lascivia. Así obra el pecado. Y dice el Señor, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Pero el propósito de Dios es que esa naturaleza pecaminosa, ese cuerpo de pecado sea destruido, pero lo que quiere decir realmente es que perdiera su poder, que fuera debilitado. Significa que nuestra naturaleza egoísta va a ser derrotada, va a ser desarmada, va a ser debilitada o privada del poder. Ya esos apetitos insaciables, descontrolados, ya el pecado ya no es el amo ni el dueño en el cuerpo del hombre. Hay otro que se está enseñoreando en esa vida. Entonces ya deja la glotonería, deja la lascivia, deja el descontrol. Pero el texto mismo también nos dice, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. ¿Cómo deberíamos entender nosotros a ese viejo hombre? ¿Quién es ese viejo hombre? Bueno, ese viejo hombre es nuestro hombre anterior. Lo que antes éramos, antes de Cristo. Nuestra vieja humanidad. En otras palabras, la persona que éramos en Adán. Por eso es que nosotros debemos de mirar a la cruz y al crucificado. Luego vemos la totalidad de nosotros crucificados con Cristo, tal como éramos en nuestra condición anterior a la conversión. Es decir, como decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él se veía en su vieja naturaleza. El viejo Pablo se veía crucificado con Cristo. Ese es el viejo hombre. Y Romanos 6, el versículo 6, describe algo que nos ha ocurrido a nosotros, algo que pertenece al pasado y es única e irrepetible. Y es que hemos muerto al pecado en Cristo una sola vez y para siempre. Esto no significa que no pequemos, pero ya hemos muerto al pecado. Ahora, ¿cómo es que el hecho de que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo haya dado como resultado la inhabilitación de nuestra naturaleza pecaminosa y por lo tanto nuestra liberación de la esclavitud del pecado? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, el versículo 7 proporciona la respuesta. Y dice el versículo 7 que es porque el que ha muerto
ha sido libertado del pecado. El que ha muerto ha sido, en otras palabras, justificado del pecado. Si alguien murió con Cristo, si alguien ha sido crucificado con Cristo, como dice la Escritura, ha sido ya libertado del pecado. Pero, ¿cómo puede ser que nuestra muerte y justificación constituyan la base de nuestra liberación del pecado? ¿Cómo puede ser que lo que dice el versículo 7, que es la conclusión, sea el resultado de lo que dice el versículo 6? Pero lo cierto es que la única manera de ser justificado del pecado es que la paga del pecado sea saldada, porque la paga del pecado es muerte. Ya sea por el pecador o sea por el sustituto que Dios envió. La paga del pecado es muerte. Pero lo maravilloso acerca de la justificación cristiana, es que la muerte va seguida de la resurrección, en la que podemos vivir la vida de una persona que ha sido justificada, porque el que muere con Cristo no solamente que muere, sino que también resucita. Y el que resucita con Cristo resucita en vida nueva, en una vida diferente, en una vida gloriosa, en esa vida abundante que solamente le da Cristo el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque ya ha cumplido la sentencia de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Cristo llevó o pagó la deuda por mí. Y como yo he sido crucificado y he muerto con Cristo el Señor, ya mi deuda está saldada. No hay nada que pagar, porque Cristo lo pagó por mí en la cruz. Para nosotros, por lo tanto, se trata de lo siguiente. Merecíamos todos los que estamos aquí presentes morir por nuestros pecados, ¿no es cierto? Todos. Y de hecho, realmente hemos muerto, si bien no en nuestra propia persona, sino en la persona de Jesucristo como nuestro sustituto, quien murió en nuestro lugar y con quien hemos sido unidos por la fe y en el bautismo. Y por nuestra unión con ese mismo Cristo es que hemos resucitado a una vida nueva, no la vida de Adán, la vida nueva en Cristo el Señor. De modo que la vieja vida de pecado ha terminado. Ha terminado. Porque hemos muerto a ella. Y ha comenzado la nueva vida como pecadores justificados. El cristiano es alguien que peca, pero que no se deleita en el pecado. Una de las señales en la que tú puedes darte cuenta si eres o no creyente, eres si tú haces algo mal, algo pecaminoso, y tu conciencia no es afectada. No, pero, y lo tomas como algo suavecito, como que Dios te entiende, como que Dios te va a perdonar, y luego lo vuelves a hacer. Y pasado mañana, lo vuelves a hacer. Y Dios me entiende. Y una semana después, lo vuelves a hacer. Y así está el hombre metido en la pornografía, en la inmoralidad sexual, en borracheras y muchas clases de perversiones. Y la gente vive autoengañada en este mundo, cuando muchos no han muerto en Cristo. En quinto lugar, el texto nos habla también de que nosotros viviremos en Cristo. Dice el versículo 8 al 10 de Romanos 6. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos. Viviremos con Él. Sabiendo, otra vez está la palabra, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió,
murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Todo aquel que ha muerto al pecado, que entiende que ha sido crucificado con Cristo, ¿sabe lo que hace en su vida? No vive para sí mismo, vive para Dios. Vive para Dios. A veces vivimos para nuestros hijos, o nuestros cónyuges, o nuestro trabajo. Pero eso es lo que Dios nos manda. Dice la Biblia que tenemos que amar más a Dios que a todas las cosas en este mundo. Ese es el primero y más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. El versículo 8 y 9 de este capítulo 6 se ocupan de lo que se refiere a la resurrección. Y otra vez aquí esa resurrección que habla en el 8 y el 9 está en relación con nosotros. Y como está en relación con nosotros, es que también dice la Biblia, viviremos en Él o con Él. Mira lo que dice el versículo 8 y 9. Dice, y si hemos muerto con Cristo, si hemos muerto con Cristo, para cristianos, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. La garantía del carácter continuo de nuestra nueva vida, que comienza ahora y continúa para siempre, se encuentra en la resurrección de Cristo el Señor. Si Cristo no hubiera resucitado entre los muertos, vano sería esta predicación. No tendría sentido. Pero Cristo el Señor, la obra que Él hizo en la cruz, su Padre la vio con buenos ojos y aceptó el sacrificio. Y después que Él murió, como aceptó el sacrificio, lo resucitó. La muerte no lo venció. Y como yo estoy unido a Cristo, por la fe en Él, por lo que hizo por mí en la cruz, por el simbolismo también del bautismo, cuando Él murió, yo morí. Y cuando Él resucitó, yo también resucité. Dice en Apocalipsis 1, 17 y 18, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto. Pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Ese es nuestro Dios. Pero en el versículo 10 de Romanos 6 hay una diferencia de tiempo. Dice, porque en cuanto a que Él murió, pasado, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Hay una diferencia de tiempo. El hecho pasado de la muerte y la experiencia presente de la vida. Hay una diferencia también de naturaleza. Murió al pecado, llevando su castigo, pero vive para Dios, procurando su gloria. Pero también hay una diferencia de cualidad. Dice aquí, el versículo 10, porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. La muerte una vez y para siempre. Y luego dice, pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Por un lado, la muerte para siempre y la vida de resurrección de forma continua. Estas diferencias tienen importancia para la comprensión no solo de la obra de Cristo, sino también para el discipulado cristiano. El que mediante nuestra unión con Cristo comienza con una muerte al pecado de una vez y para siempre y continúa con una vida de servicio sin fin para Dios. Por eso que el creyente es un servidor de Cristo, es un servidor de Dios. El creyente sabe que cuando hace algo para sus hermanos, para la iglesia, en el templo, está haciendo algo para el Señor.
es un siervo de Cristo, es un sirviente de Cristo. Y no hay cosa más gloriosa que servir en este mundo al Señor. Por eso nuestra antigua vida está terminada con la muerte judicial que merecía. Y nuestra nueva vida es iniciada con la resurrección de Cristo. Eso me lleva a mi penúltimo punto, el sexto punto, que es muertos al pecado, pero vivos para Dios. Óyelo bien, muertos al pecado, pero vivos para Dios. Dice el versículo 11. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que dice mi Biblia. Si la muerte de Cristo fue una muerte al pecado, lo que efectivamente fue, y si su resurrección fue una resurrección para Dios, lo que realmente también fue así, y si por la fe y el bautismo hemos sido unidos a Cristo en su muerte y resurrección, lo que efectivamente ha ocurrido fue así para aquellos que nos hemos bautizado, entonces nosotros mismos hemos muerto el pecado y hemos resucitado para Dios. Por eso que el apóstol Pablo dice, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Porque Él da por sentado que si nosotros hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo, y al estar unidos con Cristo hemos tenido la misma experiencia que el Señor, entonces dice, considérate muerto al pecado, considérate vivo para Dios. Así dice el versículo 11. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces nosotros debemos de reflexionar y de recordar. Eso es clave en la vida cristiana. Debemos aprender a meditar. Debemos aprender a pensar. No solamente leer la Biblia, ya, leí 3 capítulos. No. Piensa. Y procuremos darle sentido entendiendo lo que leemos. Yo creo que nosotros tenemos que reflexionar y recordar, y al menos que tiene que recordarse vez tras vez, que lo que antes éramos, vamos a decirlo así, el tomo 1 de lo que antes éramos, ha sido cerrado hace mucho tiempo. Y ahora el libro que está abierto es el tomo 2, lo que somos en Cristo. Yo te pregunto, ¿puede una mujer casada vivir como si todavía estuviera soltera? Como si todavía fuese soltera. Sí. Yo supongo que sí. Una mujer casada puede vivir como si fuera soltera. Eso no es imposible. Pero basta que recuerde quién es. Basta que se toque la niña y vea a la niña para que recuerde quién es. Para que recuerde su posición. Pero también el hombre. Basta que, yo soy casado. No es como aquellos que se quitan y están hablando ahí. Son solteros los muchachos. Que recuerdes. Basta que palpe su anillo. Y yo te pregunto, ¿pueden los creyentes nacidos de nuevo vivir como si todavía siguieran en sus pecados? Sí, eso es posible. Eso no es imposible, ni es un absurdo. Pero si yo supongo que podrían, por lo menos por un tiempo. No es algo descabellado.
Pero al creyente le basta recordar quién es en Cristo. Basta que recuerden su bautizo, el símbolo de su nueva vida en unión con Cristo. Y con seguridad que van a querer vivir conforme a lo que representan o a lo que son en Cristo. De manera que el principal secreto de la santidad, ¿sabes dónde radica? En la mente. Ahí está el principal secreto de la santidad. Porque consiste en esa palabra que yo te dije hace un momento, en saber quiénes somos, en saber quién es Dios. Y para tú saber eso tienes que entender y conocer quién es el Señor. En saber que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo. Así dice el versículo 6. En saber que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo, pero también en saber que el bautismo en Cristo es un bautismo para participar en su muerte y resurrección. Y entonces llegamos al versículo 11. Consiste también en considerar que por medio de Cristo estamos muertos al pecado y vivos para Dios. El primer lugar donde aterriza Satanás para hacernos caer en tentación está aquí, en la mente. Todo depende en qué tú estás pensando, en qué estás reflexionando, en qué estás recordando. Es preciso que recordemos estas verdades, que meditemos en ellas, que las comprendamos y que las grabemos en la mente hasta que se vuelvan parte tan integral de nuestra manera de pensar que un retorno o un intento de retorno a la vieja vida resulta impensable. ¿Cómo yo voy a regresar a esa vida anterior de miseria y filtrafa que yo tenía? ¿Cómo se me va a ocurrir volver a lo que yo antes hacía, a lo que antes era? Piensa. Piensa. El cristiano regenerado no debería contemplar, no debería de considerar un retorno a su antigua vida no regenerada. Así como tampoco un adulto debería considerar volver a la niñez. Hay gente que quiere como volver a ser joven, niño. Ya olvídate de eso. Olvídate de eso. ¿Cómo vas a querer volver a ser un niño, a ser un joven? Una persona casada no puede estar considerando volver a su estado civil anterior. No debería. O un preso que ha sido liberado no debería estar considerando, ay, que yo quiero volver a la celda otra vez, a estar preso. ¿Cómo va a estar pensando eso? Porque nuestra unión con Cristo nos ha apartado de la vieja vida y nos ha comprometido con una nueva vida. Por eso que dice el apóstol Pablo, considérense muertos para el pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. De ahí que el bautismo se interpone entre la vida antigua y la vida nueva como una puerta entre estas dos habitaciones, vamos a decirlo así. Y su función consiste en cerrar la una y abrir la otra. Y cuando abres la puerta a esa resurrección en Cristo, tu vida va a ser diferente. Porque vas a disfrutar de una nueva vida en Cristo el Señor. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que vivamos de nuevo en aquello a lo cual ya hemos muerto? ¿Cómo es posible? No es posible.
Porque aquel que ha resucitado con Cristo no puede volver atrás, ni volverá atrás. Por eso nosotros creemos que la salvación no se pierde. Finalmente, el versículo 12 al 14, más rápido. Después de todo esto, haber hablado el apóstol Pablo, él quiere que tú y yo, con todo lo que entendemos, nos ofrezcamos ante Dios, nos presentemos ante Dios. Mira, querido hermano y amigo, sobre todo los hermanos, déjate o dejémonos de hacer tantos tesoros aquí en la tierra. Está bien que trabajes, está bien que estudies, está bien que cumplas con tus deberes y responsabilidades, pero sobre todas las cosas, procura hacer tesoros en los cielos. No te afanes tanto por esta vida. Da un buen testimonio de quién eres como creyente en tu trabajo, con tus hijos, con tu familia. Sé responsable, pero sobre todas las cosas ten a Cristo en primer lugar en tu vida. Ten a Cristo. Te va a ir bien. Te va a ir bien en la vida si haces eso. Si eres indiferente para con el Señor y lo dejas a último lugar, recuerda algo. Dios honra a los que le honran. Si tú no honras a Dios, no esperes que Él te honre a ti. Dice el versículo 12 al 14. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo empieza esta última parte diciendo un por tanto, por lo tanto. Y eso lleva a la conclusión del argumento de Pablo. Es una conclusión lo que él aquí está sacando. Como consecuencia de que Cristo murió por el pecado y vive para Dios, y que por la unión con Cristo nosotros estamos muertos también al pecado, pero vivos para Dios, nuestra actitud ante el pecado y ante Dios tiene que cambiar. Nuestra actitud ante el pecado. Si Cristo murió, resucitó, y nosotros al ser bautizados y estamos unidos con Cristo, hemos muerto con Cristo y hemos resucitado, nuestra actitud con respecto al pecado, nuestra actitud con respecto a Dios debe de cambiar. No debe ser la misma. ¿Sabe lo que es el cristiano? El cristiano es un ser que ama a Dios. ¿Y saben qué se refleja eso? En que ama a los hermanos. En que ama al que ve. Porque si tú no amas al que ves, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ve? Por eso que el cristiano es alguien que puede perdonar. ¿Sabe por qué perdona? Porque Cristo nos perdonó. La visión que ahora tenemos, la actitud que ahora tenemos acerca del pecado y de Dios es diferente. Y el apóstol Pablo recomienda que no presenten o que no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado. Sus ojos, su lengua, sus oídos, sus miembros. No lo presentes al pecado. ¿Por qué? Porque dice, porque ustedes han muerto al pecado. Y luego dice el versículo 13, que más bien ofrézcanlo o preséntenlo ante Dios. Ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad,
sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Sabes que una de las cosas que yo más disfruto en la iglesia es cuando suelo venir a veces los fines de semana y veo que los hermanos están limpiando, están arreglando, están pintando? Disfruto eso. Y digo, wow, yo no estoy haciendo eso. Y veo que otros hermanos están en el baño, están limpiando, están sacando la basura, cortando las plantas. Están presentando sus miembros, ofreciéndolos para el Señor. Nadie los obliga. Solo lo entienden. Y por eso lo hacen. Y este es el énfasis de estos versículos. Aquí hay algunas cosas negativas y otras positivas. Lo negativo dice tu cuerpo mortal, que indica el cuerpo físico. Pero luego está la parte positiva, que presentes tus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pero la base sobre la que se apoyan estas exhortaciones es que hemos vuelto de la muerte a la vida. Esa es la base. El cristiano es alguien que ha resucitado con Cristo. En otras palabras, es alguien que está como vivo de entre los muertos. El que no tiene a Cristo no puede entender estas cosas. No las entiende. Ora a Dios y abra el entendimiento para que puedas disfrutar del verdadero Dios que da vida y vida en abundancia y que también da vida eterna. Mira que Cristo murió y resucitó. Nosotros hemos muerto y hemos resucitado con Él. Por consiguiente, debemos de considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. Pero además, como quienes hemos pasado de muerte a vida, debemos de ofrecernos para su servicio. Ahora aquí el apóstol ofrece una razón adicional para que nos ofrezcamos o nos presentemos ante Dios y no al pecado, y es esta. Mira lo que dice el versículo número 14. Dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no tendrá dominio. No tendrá dominio. Lo dice de una manera categórica, lo dice con certeza, con certidumbre. Es no solamente una promesa, es un mandato. No tendrá dominio el pecado sobre ustedes. Y estar bajo la ley es aceptar la obligación de guardarla y de este modo quedar sometidos a la maldición o a la condenación. Pero estar bajo la gracia es reconocer nuestra dependencia de la obra de Cristo para la salvación. Y de este modo ser justificados y no condenados, y por consiguiente ser libres. Libres en Cristo, vivos para Él. En el primer versículo con el que empezamos leyendo todo este capítulo, se plantea la interrogante de si la gracia alienta el pecado. ¿Qué pues entonces? ¿Vamos a pecar para que la gracia abunde? Pero en el último versículo se responde que no es así. Como dice el pasaje, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, concluyo con esta frase. La gracia de Cristo nos impone la responsabilidad de la santidad y del servicio. Cuando alguien ha entendido el Evangelio, sabe lo que se esfuerza y procura
es la santidad. Pero algo adicional que no escapa es el servicio. El ser un siervo, una sierva del Señor. Yo oro a Dios que Él levante de IBPG muchos siervos y siervas para gloria de su nombre, para que su nombre sea honrado y glorificado. Vamos a orar.